Muy buenos días. Por mi conducto se le da la más cordial bienvenida al segundo ciclo de conferencias de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual en las instalaciones de la preparatoria número 17 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para dar inicio con la conferencia, me permito presentarles a los honorables miembros que conforman el día de hoy el Presidium. El profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. El maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, secretario de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil. El licenciado Raúl H. Collins Treviño, tesorero de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. El maestro José Reséndiz Valderas, director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La contadora pública Claudia Martínez López, directora de la preparatoria número 17. La maestra en Educación Superior Mireya Sandoval Aspront, conferencista, quien nos hablará el día de hoy de Gabriela Mistral y Vasconcelos. Se encuentra presente también el maestro Mario Treviño Villarreal, investigador del Centro de Información de Historia Regional. También se encuentra entre nosotros el maestro José Luis Cavazos, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Y desde luego nos acompañan personal docente, no docente y alumnos, tanto de manera presencial como de manera virtual a través de Internet por medio de la página de nuestra universidad. Sean bienvenidos todos ustedes. Enseguida, la contadora pública Claudia Martínez López, directora de esta preparatoria, nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Buenos días. Con el permiso de los miembros del Presidium, profesor Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. A su secretario general, el maestro Juan Antonio Vázquez Juárez. A su tesorero, el licenciado Raúl Collins Treviño. Al maestro José Reséndiz Valderas, director del Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A nuestra conferencista del día de hoy, la maestra Mireya Sandoval Aspront. Al maestro Mario Treviño Villarreal, saludamos con gusto, el investigador del Centro de Información de Historia Regional. Y al maestro José Luis Cavazos, catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenidos sean todos ustedes. Maestros, personal administrativo, alumnos de nuestra institución y de manera especial a todas las dependencias que integran el nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mediante la transmisión en línea de la conferencia, la grandeza de Gabriela Mistral, la maestra rural, la poeta y Premio Nobel de Literatura, como parte del segundo ciclo de conferencias de Ciencias Sociales y Problemas Éticos del Mundo Actual. Sean todos bienvenidos a nuestra preparatoria número 17. El día de hoy nos sentimos privilegiados por tener la oportunidad de transmitir desde nuestra dependencia tan importante conferencia. Este tipo de eventos coadyuvan a enriquecer la educación de nuestros estudiantes, despertando el interés hacia las ciencias sociales, especialmente la historia, ya que sin ella no sabríamos la trascendencia de las acciones tomadas por aquellos personajes que han dado su vida y pasión por alcanzar retos que se veían imposibles de lograr. Acciones como esta fomentan las competencias necesarias para el desarrollo integral de los alumnos. Reconozco a nuestra universidad y a la Asociación de Historia por los esfuerzos importantes que realizan en pro de la formación de los jóvenes del nivel medio superior, quienes son parte importante de la comunidad y en quienes recaerá la responsabilidad de dirigir el rumbo de sus municipios
y de nuestro querido México. Gracias por su atención. Bienvenidos todos. Agradecemos a la directora por su mensaje. A continuación, nos dará su mensaje el presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, el maestro Arturo Delgado Moya, en el cual nos comentará el porqué de este ciclo de conferencias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos informar a los profesores, a los estudiantes de preparatoria de la universidad, que hoy nos encontramos en la preparatoria número 17, donde nos han recibido en forma muy espléndida por parte de su directora, sus maestros, los estudiantes, y queremos informar a ustedes que la Sociedad de Historia tiene un convenio con la Rectoría, con el doctor Jesús Anse Rodríguez, para que se dicten conferencias de apoyo a los profesores y estudiantes que llevan, de acuerdo con su plan de estudios, la materia de Historia de México. En un semestre, los tópicos que desarrollan los socios de la sociedad es México siglo XIX. Este semestre nos ha tocado México siglo XX y por eso la maestra Mireya Sandoval nos va a hablar de dos personajes del siglo XX que tienen que ver con la educación, con un proyecto de nación que se da en nuestro país después de la Revolución Mexicana. Estamos seguros que los profesores de historia, de ciencias sociales, que los estudiantes que llevan la materia de Historia de México, esta conferencia, por su contenido, les va a ser útil, porque una preocupación del señor rector es que los jóvenes adquieran el conocimiento de la historia para encontrar los elementos de la identidad nacional. Conociendo la historia de nuestro país, nos identificamos con los hechos históricos, nos identificamos con los personajes, con los héroes, con las batallas del pueblo de México, su defensa y demás. Y hacemos votos porque esta conferencia, como otras que vamos a estar proyectando desde otras preparatorias, ya será la preparatoria número 20, la preparatoria número 2, etcétera, ustedes tendrán la oportunidad de subir a la página web de la universidad y ver en vivo la transmisión que estamos haciendo el día de hoy desde la preparatoria número 17. Deseamos pues que maestros y alumnos conozcan estos temas, los analicen, los confronten y nos permita ir formando un pensamiento social donde la historia forme un componente para ese pensamiento. Y qué mejor que los especialistas de la Sociedad de Historia puedan hacerlo desde un recinto como el de hoy, para que en todas las preparatorias lo puedan ver, lo puedan escuchar. Posteriormente, la Dirección de Preparatorias edita estas conferencias y estarán disponibles con el secretario académico de esta preparatoria para que cualquier maestro y cualquier estudiante pueda, a través de un CD, pueda reproducirse esa conferencia. Así pues, deseamos que ustedes aprovechen estas pláticas, estas conferencias que damos por internet y que aprovechemos la tecnología para la enseñanza de la historia, como puede aprovecharse para otras materias. A nosotros nos interesa porque toda la vida hemos sido profesores de historia y algunos han sido historiadores. El maestro Reséndiz, el maestro Mario son historiadores, también Juan Antonio Vázquez son historiadores de la Universidad de Nuevo León. Los demás tenemos otras carreras, pero por diversos motivos hemos practicado la enseñanza de la historia durante muchos años. Al menos el de la voz tiene más de 40 años de andar en esto y pues hoy como responsable de la Sociedad de Historia impulsamos esta difusión
del conocimiento histórico. Deseamos pues que aprovechen estas conferencias y el mejor de los éxitos en su vida profesional. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Delgado Moya por sus palabras. Enseguida se leerá parte del extenso currículum de nuestra conferencista, la maestra Mireya Sandoval Laspront. Formación académica, licenciatura en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 1997 a 2002. Maestría en Educación Superior con especialidad en la enseñanza de las ciencias sociales, posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2003-2006. Certificado del examen de competencias en inglés, EXI, extendido por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo Británico en México, abril de 2009. Pasante de doctorado en Educación, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, enero 2008 a la fecha. Experiencia laboral, julio de 2009 a la fecha, coordinadora académica, Centro de Información de Historia Regional, Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo, Universidad Autónoma de Nuevo León. Julio de 2009 a la fecha, administradora de la plataforma Nexus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del Centro de Información de Historia Regional, Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo. Agosto de 2009, maestra en línea de la materia Sistema Educativo Mexicano en la Escuela de Ciencias de la Educación de Posgrado. Septiembre de 2006 a mayo de 2009, subdirectora, Centro de Tecnología para la Enseñanza del Sistema Abierto y a Distancia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Octubre de 2007 a mayo de 2009, coordinadora administrativa de la Maestría en Competencias Profesionales por la Escuela Universitaria de Magisterio, Fray Luis de León, Cuenca, España, y por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Mayo de 2003 a septiembre de 2006, coordinadora del Sistema Abierto y Administración en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Febrero de 2003, profesor asociado A, tiempo completo en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Enero de 2002, julio del 2003, Dirección de Estudios de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, coordinadora del curso en línea de las materias de Estudios Generales. 1998 a 2002, Centro Universitario México Valle, como coordinadora del Sistema Abierto del Nivel Medio Superior y Superior. Producción de libros y revistas, compiladora y coautora del libro Educación a Distancia, una oportunidad para todos. Editora de la publicación del libro Cuarto Congreso de Historia Municipal del Noreste Mexicano. Compiladora de las memorias del primer Congreso Internacional de la Historia, Conocimiento, Identidad y Memoria de los Procesos de la Independencia y la Revolución Mexicana. Editora de la publicación del libro Diálogos en el Panteón Liberal de México. Revista Sistema Abierto y a Distancia número 1. Revista Unicornio número 1. Revista Servicio Comunitario, Educación Especial. Extenso currículum, el de la maestra Mireya. A continuación se les pide a nuestro distinguido presidium favor de pasar a ocupar sus asientos en el auditorio. Días. Pues buenos días, maestros, alumnos de esta institución, a su directora,
al presidente de la Asociación Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Gracias por la oportunidad y por permitirme este espacio en esta institución, maestros que acompañan al presidente de la Asociación de Historiadores. Bien, este es un trabajo de investigación que aún sigo estudiando, investigando. Es sobre la obra de Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura, y la estructura de este material está enfocado a su labor con José Vasconcelos en una reforma rural que se llevó a cabo en el siglo XX. Pero también iniciaremos hablando sobre la vida y obra de esta enigmática mujer de origen chileno, que bien tuvo mucha pasión, mucha vocación por la educación, y también se le reconoce mundialmente por su obra literaria. Entonces, habríamos también que hacer mención, pero ¿bajo qué contexto social, económico, político nace esta mujer chilena, Premio Nobel de Literatura? Pues ella corresponde a la generación humanista que nació en las 2 últimas décadas del siglo XIX y tuvo su vigencia social generacional en la primera mitad del siglo XX, en unos años de crisis cuando el mundo tuvo que afrontar la Guerra Fría, el triunfo del socialismo, la consolidación de la Unión Soviética y el nacimiento de nuevas ideologías que, como el nazismo y el fascismo, llevaron al mundo a las confrontaciones bélicas. Le correspondió presenciar la Guerra Civil 1936-1939, la Guerra Civil Española, y en ella ayudar a los niños huérfanos. Los intelectuales humanistas de la época defendieron por doquier en sus escritos la democracia, los derechos humanos y las ideas de libertad, igualdad y justicia. Una característica del nuevo humanismo fue la dedicación de los escritores latinoamericanos al periodismo, al ensayo, las novelas y la poesía. Aquí es bien importante el que yo haya mencionado bajo qué contexto social, político y económico se formó esta gran mujer. ¿Y por qué es una gran mujer? Porque tuvo una aportación a la humanidad a través de la literatura. Fue una mujer que luchó por los derechos humanos de los niños, fue una mujer que luchó por el derecho al voto en su país. De hecho, cuando a ella se le reconoce como Premio Nobel de Literatura, aún en su país la mujer no tenía derecho al voto. Y también por sus grandes aportaciones que hizo en México cuando fue invitada por el primer secretario de Educación, José Vasconcelos. Y era importante retomar este contexto. Iniciamos ya con la diapositiva, por favor. La conoce, bueno, y a Gabriela Mistral ya explicamos su contexto social, político y económico. Bueno, a ella se le reconoce como poeta, tuvo mucha literatura. En el año de 2008 todavía encontraron una caja con más de 4,000 poesías inéditas, ensayos, poesías. Ella hacía rondas infantiles para escuelas, cuentos para los niños. Le hizo la poesía al árbol, una poesía a la tierra, una poesía al niño mexicano. Ella tenía mucha sensibilidad y un profundo amor por los niños. Ella veía a los niños la esperanza de un mundo mejor, de que tuvieran una mejor calidad de vida, y ella enfocó todo su trabajo educativo, todo su trabajo literario a la educación. Fomentó mucho la educación en los niños campesinos, los niños indígenas, en los niños más desprotegidos socialmente. Y bueno, hay que hablar de su pedagogía. Ella fue una excelente pedagoga, aunque nunca cursó por la universidad, no tiene estudios universitarios, no hizo preparatoria, no hizo secundaria, y se le reconoce académicamente. De hecho, se le ha dado varios grados de doctorado honoris causa por su nivel académico y por toda su aportación y su legado en la educación en Chile y en México.
Premio Nobel, también se le reconoce toda su extensa obra de poesía, de ensayo, de versos, sus artículos. Ella escribía mucho en los periódicos de la localidad del Chile. Siempre tuvo problemas con las autoridades de gobierno, ya que tenía una facilidad y una enérgica pluma donde ella denunciaba su sentir, denunciaba que los niños no tuvieran derecho a la educación, denunciaba que las mujeres chilenas no tuvieran derecho al voto, hacía un llamado a las mujeres a que se prepararan, a que estudiaran, y bueno, y también esos comentarios pues incomodaban a algunas personas, ¿no? Después del premio Nobel tuvo cargos diplomáticos en el mundo, en España, en Francia, fue catedrática de importantes universidades como la Universidad de Nueva York, como la Universidad de Chicago, la Universidad de París, y también en México venía a dictar conferencias después de la invitación con José Vasconcelos. Y estamos hablando de una persona que no tuvo un título universitario, pero tuvo un profundo amor y vocación por la docencia, por la educación. Siguiente diapositiva. Bueno, son unas imágenes de esta mujer. Siguiente diapositiva. Nos quedamos con la anterior. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaja, que es el nombre de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue un seudónimo que ella utilizó toda su vida. Gabriela y Mistral era en honor a unos poetas que ella admiraba mucho desde su niñez. Esta enigmática mujer nace un 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. A los 10 días de nacida se la llevaron a Sico, el Q, pero su amado pueblo, como ella misma decía, era Montegrande, donde vivió desde los 3 años a los 9 años. 6 años estuvo viviendo en ese poblado y donde pidió que le dieran sepultura. Lucila Godoy contaba con 3 años cuando su padre abandonó a su familia. De él heredó su vocación por la literatura y sus ojos verdes. Su padre era un maestro de escuela que sabía latín, humanidades, dibujo decorativo, guitarra y componía versos. Gabriela Mistral, cuando se le entrevista en Estados Unidos, ya una vez que ganó el premio Nobel, se acerca un periodista y le dice que si ella vivió muy pobre, que no tuvo oportunidad de asistir a la universidad, que de dónde influía todo ese talento en la literatura. Y ella comenta que revolviendo papeles, cuando ella tenía solamente 13 años, encontró unos versos de su papá, unos versos muy bonitos. Y ella menciona, esos versos de mi padre, los primeros versos que leí en mi vida, despertaron mi pasión poética. Gabriela Mistral tuvo una media hermana, en la cual también tuvo una fuerte influencia en las letras, porque fue maestra rural, ¿sí? Y bueno, influyó mucho. También el padre Gabriela Mistral, como ya lo habíamos mencionado, también fue profesor. Bueno, y en una escuela de educación básica del poblado, la directora del plantel le diagnosticó a temprana edad a Gabriela Mistral que tenía retraso mental. Decía que era una niña muy distraída, muy retraída y que no comprendía las lecturas, que era pésima en los números. Entonces la mamá, muy indignada, y la hermana le dice, tú le vas a enseñar a tu hermana las primeras letras, la vas a enseñar a leer. Y bueno, así fue como Gabriela Mistral se inició en las letras por la influencia y la formación que en ella inculcó la hermana, el amor a los libros. Pero como ella tenía acceso a los libros, si eran personas con muchas necesidades económicas, trabajaban para subsistir, para comer, no había para comprar libros, ni mucho menos en asistir a una biblioteca. Gabriela Mistral cuenta en un artículo que en la aldea de su comunidad de Vicuña conoció a don Bernardo Osandón. Él era un periodista retirado de Estados Unidos que pasó sus últimos años en Chile y contaba con una extensa biblioteca. Entonces, la hermana le ayudaba a
a mantener el cuidado y la limpieza y la clasificación de los libros, le presenta a esta niña, a Gabriela Mistral, y ella se queda maravillada. Entonces ella se ofrecía con este señor periodista a cuidarle los libros, a tener el lugar limpio, y empezó a leer y empezó a leer. Él le prestó los libros que la convirtieron en una verdadera autodidacta. ¿Por qué? Porque ella tuvo la iniciativa, el gusto por la lectura. Leyó muchas obras de escritores latinoamericanos, norteamericanos y europeos, y es en esa literatura donde ella tuvo fuerte influencia en sus ensayos, en su poesía, también en sus críticas, porque bajo el contexto social y económico en que ella nace y crece, pues fue una época de mucha protesta a los derechos, a las desigualdades sociales, etcétera. Entonces fueron formando su carácter de luchadora social en esa época. De esta experiencia autodidáctica pasó al verdadero oficio como escritora. Y ella una vez dijo que cuando entró a esa biblioteca había comprendido para lo cual ella estaba hecha. Y ella mencionaba, al entrar por esa puerta y ver tanto libro, había empezado el festín de mi vida. Palabras de Gabriela Mistral en un artículo. Siguiente diapositiva. Bueno, ella escribió, ¿a qué le escribe Gabriela Mistral? Le escribe a la mujer, le escribe a la familia, al niño, le escribe a la pobreza, a los derechos, a las luchas sociales, a la igualdad, al respeto, a la paz. Y bueno, y sus primeras publicaciones fueron en estos periódicos de la localidad de Chile, El Coquimbo, La Voz del Quí, Reforma, Penumbra, Revista de Educación. Ella escribió una fuerte crítica sobre los salarios de los maestros. Ya en aquella época, Gabriela Mistral hacía un llamado a las autoridades para que el maestro estuviera mejor reconocido y mejor pagado, ya en aquella época, ¿sí? Bueno, y los seudónimos, ella nunca se puso como Lucila de María del Perpetuo Socorro porque no le gustaba su nombre por ser muy largo, y ella empezó a registrarse como Soledad, Alguien, Alma, hasta que finalmente se queda como Gabriela Mistral y es como es reconocida mundialmente bajo este seudónimo. Siguiente. Otras de sus más grandes obras, ahí vemos algunas portadas: Sonetos de la muerte, Desolación, Lectura para mujeres, Ternura, Poema de Chile, Niña errante. Todos estos títulos es el resultado de sus experiencias, de sus emociones, como niña, como adolescente, como mujer, como maestra. Como maestra también tiene anécdotas muy amargas, ya que un grupo de pedagogos, un grupo de intelectuales la rechazaba porque ella no tenía una formación universitaria, y ella presentó un examen donde se le otorgó el título de maestra de secundaria y llegó a ser rectora de una de las universidades, de una de las escuelas primarias y secundarias de Chile, y eso provocó mucho celo profesional, mucho envidia entre un grupo de intelectuales, un grupo de académicos que no daba crédito que ella ocupara tan altos cargos académicos si no tenía una formación profesional, pero ella se lo ganó con todo un legado. Aclaremos que Gabriela Mistral empezó a escribir en periódicos, artículos de periódicos y revistas a los 14 años. ¿Sí? Y para cuando ya llega ella a ocupar cargos como a nivel directivo, pues ya era una mujer en una etapa de madurez, joven aún todavía, pero ya había tenido ella mucho trabajo en el campo. Ella era maestra rural. Ella impartía cátedra a los niños de los campesinos, a los niños de los obreros. Ella sentía mucha tristeza como muchos niños de escasos recursos se quedaban sin acceso a la educación. Siguiente. Hay un artículo de Gabriela Mistral muy interesante. Como ya les mencionaba, ella era una luchadora social que hacía sonar su voz y su fuerte crítica al sistema educativo chileno y a las pocas oportunidades que había para mujeres y niños pobres con acceso a la educación. Su artículo, La instrucción de la mujer, publicado el 8 de marzo de 1906, fue muy criticado por antirreligiosos y revolucionario, pero
ha llegado a ser considerado pionero en la defensa de los derechos de la mujer. Este artículo se publicó en el periódico, siguiente diapositiva, en el periódico La Voz del Qui, ¿sí? Gabriela Mistral expresa en ese artículo: se ha dicho que la mujer no necesita sino una mediana instrucción y que aún hay quienes ven en ella el ser capaz de gobernar únicamente el hogar. Hacia una denuncia, ¿no? De que la mujer no únicamente era capaz de organizar el hogar, sino pudiera participar en la política, en la educación, en la economía, en las decisiones del país, ¿sí? La instrucción suya es una obra magna que lleva así la forma completa de todo un sexo, porque la mujer instruida deja de ser esa fanática que no atrae a ella sino la burla, porque deja de ser esa esposa monótona que para mantener el amor conyugal no cuenta más que con su belleza física, y acaba de llenar de fastidio esa vida en que la contemplación se acaba. Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla, abrirle un campo más vasto de porvenir. Es preciso que la mujer deje de ser una persona que ocupa protección. Ella tiene que ser, ¿por qué se le sacrifica a la mujer en ser feliz en actividades únicamente del hogar? Es un artículo muy interesante. Pero también tuvo, aparte de que tenía el sentimiento, el rechazo por un grupo de intelectuales, obviamente también vivió persecuciones por las fuertes críticas que hacía en los periódicos. Ella se refugiaba mucho con el Yin Yin. ¿Quién es Yin Yin en la vida emocional, personal de Gabriela Mistral? Siendo, pues Yin Yin se dice que es un hijo, se dice que es un sobrino, que es un niño adoptado. Hay un misterio con ese niño que crió desde muy temprana edad. A los 3 años, este niño llega al lado de Gabriela Mistral. Este niño fue su compañero y su testigo de sus logros y sus triunfos, y cómo esta mujer fue posesionando un lugar en la academia y se le fueron dando oportunidades de desarrollo, pues por su actividad académica, ¿no? Por su vocación a la docencia, por su vocación a la educación. Ella fomentaba mucho la creatividad en los niños del campo, la literatura, la lectura. Y este niño, bueno, pues fue su aprendiz y también fue su hijo, aunque ella nunca declaró públicamente que fuera su hijo. Siendo cónsul de Chile, ya Gabriela Mistral, después del premio Nobel, es como empiezan ya todos sus cargos diplomáticos, se vino con su sobrino, entre comillas, por el autor, Juan Miguel Godoy, que entonces tenía 13 años. Y en Brasil, este niño, Miguel Godoy, vivía con ella desde su más tierna infancia. Era la única persona de su familia que le quedaba una vez muerta su madre y su hermana. Recuerden que Gabriela Mistral a los 3 años los abandonó su padre, su mamá ya era de edad muy avanzada. Cuando Gabriela Mistral nace, la mamá ya tenía 44 años de edad. Entonces, con el tiempo, pues partieron su mamá, luego su hermana, y ella quedó totalmente sola, sin ningún lazo familiar, que ese niño que hasta fecha no se sabe cuál es el origen o el parentesco legal, ¿no? Bueno, pero lamentablemente este niño muere en 1943, cuando solamente tenía 17 años. La muerte de Yin Yin fue el triste resultado de esos oscuros dramas de los adolescentes jóvenes. Él muere en una lucha de unos estudiantes, él estaba ya en la universidad. Bueno, dice, Juan Miguel se suicidó, consumió arsénico por no matar a uno de sus compañeros de escuela que le había ofendido gravemente en uno de los conflictos de agitación imaginaria a los 17 años. En esos momentos particularmente había una pugna entre estudiantes y bueno, pues este niño murió en el hospital y su tía al lado de ella. De ese incidente tan lamentable, a esta mujer padece gravemente un problema de diabetes. Durante su estancia en Brasil, ella sigue escribiendo y bueno, pues con ese lamentable incidente, pues ella pues sigue su vida, ¿no? Siguiente diapositiva.
Como maestra, pues tuvo bastantes logros y aciertos, ahí hay una pequeña cronología. En 1904 era ya ella profesora ayudante, cuando escasamente tendría ella 15 años. En 1908 ya es maestra en cantera y en cerillos, y en 1910 obtuvo el título oficial de profesora de Estado, pero ella presentó un examen de conocimiento y bueno, pues lo aprobó con un alto nivel de resultados. En 1912 participa ya en el Congreso de Educación Secundaria. En 1918 al 1920, el presidente don Pedro Aguirre Cerda la nombra rectora de una universidad de niñas ahí en Chile. De 1920 a 21 obtuvo también cargos de directora, de asesora. En 1992 empieza lo interesante sobre el movimiento de la reforma aquí que tenía José Vasconcelos cuando le invita a trabajar con él, y su estancia en México muy activa fue de 1922 a 1924. Y en el año de 1925 dejó la enseñanza en el aula, pero ella siguió dando conferencias en importantes universidades públicas del mundo, de Europa, España, Estados Unidos, porque ya era ella toda una autoridad en la literatura. Siguiente. Bueno, ella ya habíamos mencionado que fue una mujer que se formó y que tenía muchas cosas por las que ella manifestaba que eran injustas, ¿no? Ella enfatizó mucho sobre los sueldos, los salarios de los maestros, que los maestros chilenos ganaban más que las maestras, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, ella en esos periódicos donde a ella se le apoyaba, se le daban espacios, pues lo publicaba. Habló mucho de los derechos de los niños, la reforma de los programas de estudio para la enseñanza femenina de la secundaria. ¿Por qué? Porque a las niñas se les daba instrucción para el hogar, corte, confección, y decía, no, enséñales igual que los hombres, una carrera técnica, artesanía, oficios, que tengan las mismas oportunidades e igualdades, que tengan literatura, ¿no? Bueno, entonces también se le reconoce sobre unas luchas sociales de Chile que con unos estudiantes. Siguiente. Bueno, y aquí rescaté de una revista sobre el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Obviamente que cuando le invita a trabajar José Vasconcelos ya tenía toda la información, todo el antecedente de quién era Gabriela Mistral. En Chile, sus grandes aportaciones a la educación, a las reformas educativas, que por ella se impulsaron y promovieron las reformas educativas a favor de una formación más integral para las niñas, y que los planes de estudio que eran elaborados únicamente para los niños chilenos, ya también las niñas chilenas tuvieron ya la oportunidad y la experiencia de una formación más integral, que la educación era de igualdad, o sea, lo mismo que estaba enfocado la educación para los niños, también era ya para las niñas. Esa fue obra de Gabriela Mistral. Ella decía, para los que enseñamos todo para la escuela, muy poco para nosotros mismos. Ahí ella manifiesta que bueno, que el que se dedica a la docencia tiene que ser por vocación, ¿sí? Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra, con el ejemplo, ¿no? Amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. Pues ella era muy congruente, ella amaba la naturaleza, amaba la poesía, fomentaba mucho la lectura en los niños, era muy creativa para enseñarlos a leer, era muy creativa para enseñarlos a escribir, y ella relacionaba mucho la naturaleza, ya era una persona que hablaba mucho a favor del medio ambiente. Ahora este tema en este siglo XXI, lo que es la sustentabilidad, el medio ambiente, todos los problemas que tenemos de cambio climático, pues ya Gabriela Mistral decía, hay que cuidar la naturaleza,
hay que equilibrar y vivir en armonía con la naturaleza. Ya lo hacía ella a través de sus rondas infantiles, de su poesía, de sus canciones, de sus poemas. La enseñanza de los niños es tal vez la forma más alta de buscar a Dios, pero es también la más terrible en el sentido de tremenda responsabilidad. Pues sí, ella estaba muy consciente de cuál era su labor como docente, como formadora de seres humanos. Es mucha responsabilidad el ser docente, porque el formar a un alumno estás contribuyendo con el tipo de adulto que va a ser el día de mañana, ¿sí? Siguiente. Bueno, y ella tuvo una fuerte influencia literaria con Amado Nervo, Rubén Darío, Frédéric Mistral, que de él es que ella toma el apellido de Mistral, Gabriel D'Annunzio, de él toma lo que es el nombre de Gabriel, y de Alfonso Reyes, de nuestro Alfonso Reyes, nuestro poeta universal. Siguiente. Bueno, poemas de Gabriela Mistral, La Madre Triste, es un poema que ella dedica a todas las madres. Otro poema muy destacado ella es el de Piececitos, y el poema A la Maestra, también hay un poema muy bonito. Ahí está solamente una pequeña síntesis, el poema es muy largo. Dice: duerme, duerme, dueño mío, sin zozobra, sin temor, aunque no se duerma mi alma, aunque no descanse yo. Ella tenía mucha sensibilidad para escribir a los niños y ella no tuvo familia, ¿verdad? No tuvo hijos. Siguiente. Piececitos, piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, oh Dios mío. O sea, vuelve ella a escribir para los niños, sentía mucho amor por los niños desprotegidos, por los niños pobres, por los niños campesinos, por los niños que no tenían derecho y acceso a la educación. Siguiente. La oración de la maestra es un poema que ella dedica a la labor del maestro, a la labor de la maestra mujer. Siguiente. Está muy interesante. Dice en sus ideas educativas que es el credo pedagógico de Gabriela Mistral, que fue pionera en Chile y ahora en el mundo se le reconoce su trayectoria, y más con José Vasconcelos. Esta Gabriela Mistral se conoce en América Latina por la participación que tuvo en la Reforma con José Vasconcelos, que ahorita vamos a ver también. La educación debe transmitir todos los conocimientos científicos y humanísticos, prácticos y técnicos para la formación integral de los alumnos. Ella ya hablaba de una educación para la vida, ella ya hablaba de competencias, ella ya hablaba de una educación de manera integral, ¿sí? Debe de formarse en valores para la convivencia de la paz y de la armonía social. Una de las funciones sociales de la escuela es armonizar al individuo, a que él contribuya a la paz de su contexto y de su sociedad. Y estos valores hoy en día, pues hay una gran escasez de estos valores. No estamos transmitiendo valores los padres de familia, los maestros, la escuela. ¿Por qué? Porque en nuestras estadísticas hay mucha violencia, esta situación de inseguridad que vivimos en el país es el resultado de una decadencia de valores, ¿sí? Donde todos somos partícipes y todos hemos estado fallando en ese aspecto de los valores. Siguiente. Bueno, ¿qué opina ella del maestro? El educador debe expresar su alegría en la tarea. No el maestro que llega tarde, el maestro que está de malas, el maestro que le molesta que los alumnos le pregunten, ¿sí? El maestro que no atiende a las dudas del alumno. El educador debe expresar su alegría, su entusiasmo, su optimismo, su vocación por la docencia, que disfrute el aula, que disfrute a sus alumnos. El maestro y la enseñanza, el maestro es un moderador de alumnos. Él debe de transmitir amor a los alumnos, por lo menos si no amor como se nos ha inculcado el amor, por lo menos sí respeto, ¿sí? Respeto a la dignidad del alumno y colaborar en todo momento a su conocimiento. La pasión de leer, la disciplina en clase, honrado, sin vicios, ¿sí? Respeto al maestro, respeto a su horario de trabajo. Siguiente diapositiva. Bueno.
Y aquí es el tema donde se concentra más esta charla, esta plática con ustedes, es sobre Gabriela Mistral y su trabajo con José Vasconcelos. Siguiente. José Vasconcelos le invita en 1922, él viaja hasta Chile para hacerle la invitación a Gabriela Mistral. Pero ¿quién es José Vasconcelos? Filósofo, educador, político y escritor de nuestro país en el siglo XX. Es en el año de 1920, es nombrado rector de la Universidad Nacional de México y en el 1921 se le nombra como secretario de Educación. De hecho, fue nuestro primer secretario de Educación, lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, y renuncia en 1924. Siguiente. Gabriela Mistral y la reforma educativa de José Vasconcelos. A ella se le invita a trabajar un proyecto muy ambicioso de José Vasconcelos de llevar la educación a los campesinos, a los indígenas, a las zonas rurales, ¿sí? A las zonas más marginadas, en un proyecto de educación para todos. Dice, la biblioteca contempla la escuela, en muchos casos la sustituye y en todos los casos la supera. Es un pensamiento de José Vasconcelos. Y ahí ustedes observan una pequeña biblioteca, niños trabajando, y la pintura que hay alrededor es una obra que está impregnada Gabriela Mistral con unos niños mexicanos. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, José Vasconcelos viaja en 1922 para invitar a Lucila Godoy para solicitar su apoyo en la reforma educativa, en un proyecto que él llamó Cruzada Educativa y Cultural, la reforma agraria y la escuela campesina. Siguiente. Pero ¿cuál era su función, cuál era la aportación de Gabriela Mistral en esta reforma educativa, en esta misión para la cual ella fue invitada y convocada? Bueno, ella se dedicaba a dar conferencias de literatura, de poesía, de versos. Ella compuso varias rondas infantiles, contribuyó mucho en que las niñas estudiaran poesía, declamación, retórica, ¿sí? Compuso himnos para las escuelas y organizaba las escuelas indígenas. Siguiente. Pero la anterior, ¿cómo organizaban ellos estas escuelas indígenas? En este proyecto de José Vasconcelos era ir a las comunidades más lejanas del centro del país y se hacían acompañar de un carpintero, de un escultor, de un maestro, de un médico, y estas escuelas rurales eran más bien como brigadas donde se les daba a los niños, se les daba atención médica, se les daba atención de cómo alimentarse y de cómo y que deberían de asistir a la escuela. También había bibliotecas móviles, o sea, llegaban en carreta los libros y se ponían en cierta comunidad y empezaban a darles poesía, a darles literatura. En este proyecto ambicioso trabajó mucho Gabriela Mistral. Al niño se le enseñó carpintería, al niño también se le enseñó literatura, al niño le presentaron grandes obras. También se les enseñaron diferentes oficios. ¿Para qué? Pues para que el niño también de alguna manera contribuyera a subsistir económicamente, pero hacían mucho hincapié en la educación, que si el niño trabajaba o el niño tenía que trabajar, que no dejara de lado la educación. El niño aprendía a leer, aprendía a escribir, ¿sí? Y a llevar y a tener cultura propia de su país y del mundo, de literatura, etcétera. ¿Sí? Siguiente. Bueno, y ya aquí, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, bueno, déjenmeles, es importante. Dice, José Vasconcelos tenía muy claras las actividades que realizaría en la Secretaría. Para él el proceso educativo era algo totalmente articulado. Las ideas educativas de Vasconcelos provienen de sus experiencias personales donde él se formó, y aquí es donde ella le solicita a Gabriela Mistral
cómo logró ella alfabetizar a los campesinos y a los indígenas de Chile. Pues ese era el proyecto de José Vasconcelos. Queremos que nuestros niños de las áreas rurales, de las áreas campesinas, aprendan a leer, aprendan a escribir, pero que tengan literatura, que tengan cultura. Entonces, Gabriela Mistral empieza a organizar obras de teatro clásicas enfocadas a los niños. Empezó a seleccionar obras literarias, pero enfocadas y adaptadas a los niños. Entonces, en la cuestión campesina y rural se trabajó mucho la literatura, la lectura, obras de teatro, música, ¿sí? Música regional, pero también la música clásica. Era llevarles cultura, llevarles conocimiento a estas clases pues marginadas, ¿no? Bueno, y ya también la Universidad Autónoma de Nuevo León, en lo que fue la Facultad de Filosofía y Letras, se llevó a cabo lo que es un proyecto de Gabriela Mistral. Ahí cada determinado tiempo se exponen las obras de Gabriela Mistral, se presentan libros, se presentan investigaciones, ensayos sobre la vida y obra de Gabriela Mistral, y hasta ahorita se ha mantenido vigente. Es la cátedra, se me estaba olvidando la palabra, la cátedra de Gabriela Mistral, donde se hacen una serie de actividades académicas, artísticas, culturales, sobre la vida y obra de esta enigmática mujer. Siguiente. Aquí en Nuevo León tenemos dos primarias, una en Escobedo y otra en San Nicolás, de Gabriela Mistral, y tenemos también una secundaria de Gabriela Mistral. Y también tuvimos, cuando se inauguró la cátedra Gabriela Mistral en la Facultad de Filosofía y Letras, pues tuvimos la visita de la presidenta Bachelet, que llegó a México pues para inaugurar la cátedra. Fue en un acto solemne, en un acto muy institucional, donde tuvimos la presencia del gobernador, del rector de la universidad, del secretario de Educación. ¿Por qué? Porque mundialmente se reconoce mucho la obra de Gabriela Mistral. Siguiente. Bueno, premio Nobel. El 10 de diciembre de 1945, ella recibe el premio Nobel de Literatura en manos del rey Gustavo de Suecia, cuando ella fue la primera mujer en América Latina en recibir el premio Nobel. Y cuando en el año de 1945 ella recibe el premio Nobel, la mujer en Chile no tenía derecho al voto. Una mujer que amó profundamente su vocación por la enseñanza, una mujer que sufrió y luchó por las desigualdades sociales, una mujer que le escribió a la madre, al hijo, al amor, al dolor, a la patria, a la tierra, una mujer que alzó la voz y denunció injusticias del poder a través de la pluma, una heroína de su época, dueña de su pensamiento y libre en su palabra. Gabriela Mistral es una figura mundialmente reconocida que al recibir el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945 en Estocolmo, Suecia, en manos del rey Gustavo, se convertiría en la primera mujer en recibir tan alta distinción, año en que en Chile la mujer aún no tenía derecho al voto. Este evento no fue la culminación de su obra, sino el inicio de una mujer que traspasaría las fronteras de las grandes naciones del mundo a través de su inacabable e infinita escritura. Todavía en el 2008, cuando fallece Gabriela Mistral, se encontraron mucha obra inédita que están por salir, sobre más cuentos, más rondas infantiles, más poesía y un libro sobre la vida política de Chile, muy interesante también. Siguiente. Montegrande, ahí es donde se sepultaron a Gabriela Mistral, que fue uno de sus deseos. Siguiente. Esa es la plaza principal de Montegrande, y vemos su catedral, un museo, lo que fue su casa, un monumento con dos niños que simboliza el amor que ella siempre tuvo por los niños. Siguiente. Fallece el 10 de enero de 1957 a la edad de 67 años. Bueno, y en el 2008 es cuando encuentran una caja todavía con material de Gabriela Mistral, ¿sí?
Dice, lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Esto fue un pensamiento de Gabriela Mistral, que también ella quiso que lo tuvieran en su sepulcro, ¿sí? Premio Nobel, ahí también viene, en 1945. Siguiente. Y este es un pequeño documental. Desde su primer viaje a México en 1922, Gabriela vivió casi toda su vida en el extranjero. Pero a pesar de la distancia, su alma siempre estuvo en nuestro país. Para Gabriela existían claramente dos Chiles. Uno, el que le había herido permanentemente, y otro al que ella extrañaba y citaba día y noche. Pese a las críticas que recibió en Chile, en sus últimos años de vida, Gabriela decide volver a los lugares del pasado. Quería reencontrarse con sus primeras experiencias. Primero viaja a México y ahí visita a sus grandes amigos de la época de la Reforma Educacional, Alfonso Reyes y Palma Guillén. Recibe noticias de Chile, donde le conceden el Premio Nacional de Literatura 6 años después del Nobel. Pese a que se dice que odiaba el país o que tenía cierto resentimiento contra el país, hasta los últimos días de su vida está escribiendo el poema de Chile. Entonces no es menor que una persona que odia a su país o que tiene un resentimiento contra su país no escribe, no hace un panegírico sobre su país, porque la verdad es que el poema de Chile es una oda a Chile, ¿no? Era una viajera eterna, pero siempre tuvo el vínculo con lo que era su lugar de nacimiento. Su tierra. Sí. Tú sabes que ella tenía incluso tierra de Monte Grande. La llevó siempre a todos los lugares. A todos los países que viajaba, ella llevaba su tierra en Monte Grande. Y cuando falleció, Doris Dana guardó esa tierra y esa tierra volvió acá a Chile y la tenemos nosotros. Cuando Gabriela regresa a Chile en 1954, se encuentra con multitudes que la esperan para aclamarla. En esta visita ella no quería encerrarse en un hotel, ni ser entrevistada, ni tampoco ir a reuniones oficiales. Ella necesitaba con urgencia recorrer el país, volver a sentir el paisaje, el cielo, el mar, la cordillera, para poder terminar el poema de Chile que finalmente se publicó de manera póstuma. La recepción que tuvo Chile fue apoteósica. La vuelta a Valparaíso, en este lugar donde estamos ahora, lo recuerdo con mucha emoción, realmente. Tanto la llegada como después la salida del puerto. Veo los cerros y realmente me conmuevo. Ese mar humano de los niños que estaban en la plaza, todavía lo tengo en la retina y en el corazón, y yo creo que a ella la impactó también, porque ella nos decía, calladito, pero ¿cómo me reciben con tanta cosa cuando aquí nadie me conoce y me quiere? Y ella se sentía feliz, se sintió feliz en su tierra, pero tuvo miedo de quedarse y prometió volver, pero desgraciadamente nunca más volvió. Yo me acerqué lo más que pude a ella para mirarla de cerca y en eso ella estira su mano y me toca la mejilla. Entonces en ese momento yo realmente quedé como en el limbo. Que Gabriela Mistral, el Premio Nobel de Literatura, la mujer reconocida en el mundo entero como una gran maestra y una gran escritora, tocara la mejilla de una niña de 13 años, para mí fue grandioso. En esa visita a Chile todos la seguían. Nadie quería que se fuera. Ese mismo año se publicó su último libro de poemas, Lagar, siendo el único de sus libros que se editó primero en Chile que en el extranjero. Gabriela Mistral murió el 10 de enero de 1957 en un hospital de Nueva York, tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas. En ese momento, los versos de su poema La extranjera se hicieron premonitorios. Vivirá entre nosotros 80 años, pero siempre será como si llega, hablando lengua que jadea y gime, y que le entienden solo bestezuelas. Y va a morirse en medio de nosotros, en una noche en la que más padezca, con solo su destino por almohada, de una muerte callada y extranjera. Sus restos llegaron a Chile el 19 de enero de 1957 y miles de personas le rindieron homenaje en las calles.
En el extranjero también le tributaron honores. La ONU interrumpió la sesión que estaba realizando para rendir tributo a su memoria. Sus restos están aquí, en Monte Grande, junto a los de su amado Yin Yin. Y en su lápida, una frase que resume su vida. Lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Gabriela será para siempre el alma de Chile y Latinoamérica. Hizo un tremendo peregrinaje desde la silla de una directora de colegio hasta el trono de la poesía mundial, convirtiéndose en la primera ganadora del Premio Nobel de Literatura en Latinoamérica. Esta mujer atravesó 3 siglos. Nació en el siglo XIX, creó su obra en el siglo XX y ahora se proyecta hacia el siglo XXI con una fuerza inimaginable. Porque si con los 379 poemas que se han publicado de la Mistral ya es considerada una de las grandes glorias mundiales de la literatura, imaginen lo que pasará cuando se publiquen los 410 poemas que acaban de ser descubiertos entre el material inédito que llegó a Chile al morir su última secretaria privada, Doris Dana. O sea, más de la mitad de la creación de Gabriela Mistral está aún por conocerse. Gabriela fue mucho más allá de su poesía. Defendió los derechos de las mujeres y los niños, recorrió el mundo conociendo otras realidades y permanece entre nosotros como un sello imborrable. Porque fue una persona fuera de lo común, que dejó en la tierra una huella profunda a través de su poesía y su trabajo. Gabriela Mistral es sin duda la chilena más grande de nuestra historia. Forma parte de los grandes chilenos de nuestra historia. Revisemos qué pasó esta noche con las votaciones para Gabriela Mistral y el resto de los candidatos. Primer lugar, Arturo Prat con un 34%. Segundo puesto, Salvador Allende con un 30%. Tercero, Alberto Hurtado con 13%. Cuarto puesto, Víctor Jara, 7%. Quinto lugar, Manuel Rodríguez, 4%. Muy interesante conferencia, maestra. Si no hay preguntas, en este momento se le entregará una constancia a la maestra Mireya Sandoval, que a la letra dice: la preparatoria número 17 de la Universidad Autónoma de Nuevo León otorga a la maestra Mireya Sandoval Aspront el presente reconocimiento por su participación con la conferencia La grandeza de Gabriela Mistral, la maestra rural, la poeta y Premio Nobel de Literatura, como parte del segundo ciclo de conferencias de ciencias sociales y problemas éticos del mundo actual. A Lere Flaman Veritatis, Ciénega de Flores, Nuevo León, a 3 de noviembre del 2011, la directora de la preparatoria número 17, Claudia Martínez López. ¿Nos hace el honor, maestra? Se les agradece a todos los presentes y a los que nos sintonizan vía internet por habernos acompañado en esta importante conferencia. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Les pedimos a la